Bueno, vamos a hablar hoy sobre el comerciante. Dime, Bocanegra. ¿A qué grupo fue que envió lo de el trabajo? ¿O está en la plataforma? En el WhatsApp. Las fechas en el grupo de WhatsApp. Gracias. Bueno, ¿ya les aparece la pantalla? Sí, Sí, doctor. señor. Ya, doctor. Sí, doctor.
Bueno, ese video está en el aula virtual, ¿ok? En la sesión de hoy. Ok, profe. Vamos al Código de Comercio, al artículo 10. Dime. Profe, buenas noches. Qué pena con ustedes que me acabo de conectar. ¿Su merced llamó a lista? Vete que te Doctor. la falla ahora, tranquilo. Gracias. Jonathan Herrera, por favor, doctor. Muy amable. Bueno, ¿quién me ayuda con el artículo 10? El Código de Comercio. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. Ok, otra vez la primera parte de ese código, de ese artículo. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. Hasta ahí. Esa definición hay que aprendérsela. Entonces, son comerciantes aquellas personas que profesionalmente ejercen una de las actividades que la ley considera mercantiles. Esa pregunta pudiera aparecer en el parcial. Recuerden que el primer parcial es el jueves, pasado mañana. Doctor, ¿ese artículo cuál es? Perdón. El 10. Artículo 10. El Código de Gracias. Comercio, ¿no? Acuérdense que les dije que íbamos a usar el Código de Comercio todos los días. Bueno, entonces, aquí la ley nos define quiénes son comerciantes. Entonces, están habilitados para ejercer el comercio, además de, como vimos en clases anteriores, en el artículo 333 de la Constitución Política, todas las personas que son capaces según el Código Civil. ¿Y quiénes son capaces según el Código Civil? Todas las personas mayores de edad. Amaya, ¿cuándo es la mayoría de edad? Mi doctor Larios para Colombia, 18 años. Exacto. Entonces, en ese orden de ideas, las personas que tengan 18 años en adelante pueden ser comerciantes. Iba a preguntarme algo, Ingrid. No, señor, que decía que con algunas excepciones de lo que decía el video hace un momento. Ajá, sí. Ya vamos a mirar las excepciones. Entonces, ¿quiénes no pueden ser comerciantes? Según el código no pueden ser comerciantes aquellas personas que son incapaces. ¿Quiénes son incapaces? Los menores de edad. Las personas que ejercen, digamos, también estarían inhabilitados los que ejercen cargos públicos, donde, digamos, manejen el departamento de compra, sean jefes de compra y ese tipo de cosas, de la respectiva entidad. También estarían inhabilitados para ejercer el comercio aquellas personas que por decisión judicial se les ha prohibido ejercer el comercio. Los interdictos. ¿Quiénes son los interdictos? Los interdictos son aquellas personas que han sido declaradas judicialmente interdictas y que no pueden celebrar contratos por sí mismas, sino a través de otra persona que es el guardador. Ahora, yo sé que de pronto ustedes dirán, bueno, pero el año pasado, hace un año, salió la ley 1996 de 2019, donde abolió la figura de la interdicción en Colombia. Sí, pero en este momento digamos que estaríamos frente a un limbo jurídico, ya que no se ha regulado, no ha salido digamos, el decreto por el cual se pueda regular esa ley. ¿Ok? Entonces, estamos en este momento como en un limbo frente a ese tema de la interdicción, de la figura de la interdicción en Colombia. Las personas podrían ser declaradas interdictas por dos situaciones. Una, por demencia. ¿Quiénes son los dementes? A ver, Rosa Gudelo. Demente. Demente es una persona que no tiene la capacidad, que tiene problemas cerebrales, que tiene problemas
Una persona demente, pues una Los persona que locos. tiene... Los Los locos, los que son esquizofrénicos, que los médicos le hayan tratado, que hayan diagnosticado ya Problema mental. una enfermedad crónica. Exacto, pero no todas las enfermedades mentales. Sí. Para esos efectos hay dos. Una es la esquizofrenia. Sí, no recuerdo ahorita cuál es la otra, pero una es la esquizofrenia. Entonces, las personas podían ser declaradas interdictas por demencia, y la otra posibilidad que establecía la norma de la interdicción podía ser también por disipación. ¿Y quiénes son los disipadores? Los disipadores son aquellas personas que ponen en riesgo el patrimonio familiar. Como por ejemplo, veíamos ahí en el video, los ludópatas, las personas que son adictas a las apuestas, ¿sí? Que digamos tienen ese desorden que no pueden controlarse y que apuestan incluso lo que no tienen. Entonces, ese tipo de personas son las que la ley considera que deben ser o deberían ser declaradas interdictas. Esas personas declaradas interdictas no pueden ejercer el comercio. ¿Preguntas hasta acá? Kelly Castro, Señor, ¿me puedes ayudar, Kelly, con el artículo 11? dame un momento. Dice, son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. El 11. Ese era el 10. Para, profe. Artículo 11. Listo. El que le sigue al 10. Aplicación. ¿Cómo, profe? El que le sigue al 10 y está antes del 12. No, porque me toca por Google. No tengo el código. Dice artículo 11. Aplicación de las normas comerciales a operaciones mercantiles de no comerciantes. Las personas que ejecutan ocasionalmente operaciones mercantiles no se consideran comerciantes, pero estarán sujetas a las normas comerciales en cuanto a dichas operaciones. Ok, entonces tú eres comerciante. No, en el momento no. Podría ser. No eres comerciante, pero igual tú celebras actos de comercio. O sea, tú cuando vas y tomas el transporte público, estás haciendo un acto de comercio. Cuando vas a la tienda y te compras algún artículo, estás haciendo un acto de comercio. ¿Ok? Así no tengas la calidad de comerciante. Gracias, profe. Ok, a ver, José Leonardo. Presente, profe. ¿Me ayudas con el artículo 12? Me tocó lo mismo. Un segundito, profe, qué pena. Artículo 12. Tampoco tiene el código, los veo mal. No, profe, tengo el civil, tengo el penal, tengo el de general de proceso, pero el comercio no tengo y no lo he podido comprar por acá. Te veo mal, compa. Y Colabore, hay profe. un código Legis que es una versión estudiantil, que tiene la pasta azul clarita. Ese vale como 30,000 pesos. No hemos Por podido acá salir. Por acá no lo consigo. Pero No hemos ¿tiene el podido código? salir. A domicilio. Llega a domicilio. Uy, no. Todos lo llevan a Vale domicilio. más la Yo los contraentrega. compré por internet a 35,000, profe. Sí, ve, vale 30 y pico. No ha subido. Al contrario, ha bajado. Profe, Bueno, o sea, se los digo en buena onda. Bueno que compren esos códigos buenos, no esos códigos chichi de agáchate y escoge a 5,000 o 10,000, porque esos Sí. códigos no tienen bien la redacción. Entonces, imagínense Sí, ustedes en una audiencia y sacando un código de esos chimbos y lean una norma y resulta que esté mal escrita. Entonces, ¿cómo quedan ahí delante del juez y delante de toda la audiencia? Sí, yo tenía uno de esos que me valió como 5,000 pesos, entonces no lo abolí. Uy, no, pero ya es de 5,000 sí ya. O como que 5,500, sí, perdón.
Yo lo descargo artículo- actualizado, y lo mando a anillar. Los buenos son, por ejemplo, Legis y Ledger. o Pero Meyer. los de Ledger son más costosos porque son comentados, pero Legis tiene esa versión que les dije, estudiantil. Ahora, yo no trabajo para Legis ni nada de esa vaina, ni me van a dar comisión porque ustedes compren el código allá, ni nada de eso. Pero cuando lo ven, la presentación que tiene y que está bien y lo comparan con el texto de la página del Senado, y ustedes van a ver que no van a encontrar errores de redacción. Entonces, por eso lo recomiendo, ¿ok? Bueno, ya encontraste el artículo. Sí, señor. Artículo 12, Código de Comercio. Personas habilitadas e inhabilitadas para ejercer el comercio. Toda persona que, según las leyes comunes, tengan capacidad para contratar y obligarse, es hábil para ejercer el comercio. Las que, con arreglo a esas mismas leyes, sean incapaces, son inhábiles para ejecutar actos comerciales. No dice nada Ok. más. Listo. Bueno, ahora vamos a mirar que se presume que una persona es comerciante cuando cumple 3 requisitos que están en el artículo 13. Entonces, en el artículo 13, ¿quién me lee? A ver, digámoslo aquí a Carolina Suárez. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 13. 13. Para todos los artículo 13. Para todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos. Primero, cuando se haya inscrita en el registro mercantil. Segundo, cuando tenga establecimiento de comercio, abierto. Y tercero, cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio. Ok, entonces miramos que son 3 requisitos. Fíjense que la norma dice que deben ser los 3. No es que cualquiera de los 3 o que solo 2. Son los 3. Que esté matriculado en el registro mercantil como comerciante, o sea, en la Cámara de Comercio, que tenga un establecimiento de comercio abierto al público, y el tercero, que haga publicidad, que se anuncie como comerciante. Dime, Omar. Doctor, una pregunta. Cuando Impuestos Nacionales decreta unos descuentos por pronto pago, ¿eso se puede tener como una costumbre cuando dan el 10%? No, porque eso estaría regulado en las normas. Gracias. Bueno, Omar, yo te hago una pregunta a ti. Ahora yo te hago una pregunta a ti. Sí, señor. No sé si tú te acuerdas que antes de este tema de la pandemia, en la sede verde, ahí en la calle 36, abajito de la séptima, se ponía una señora a vender unos dulces, ¿sí? Ahí con una chacita. ¿Sí la viste? Sí, señor. ¿Podrías decir si esta señora es comerciante? Según ese artículo que acabamos de leer. Pues según el artículo, sí, señor. ¿Estás seguro? Sí, porque si ella tiene inscrito en registro mercantil el negocio, Ajá, aplicaría el primer Ella no lo tiene. ítem del artículo 13. ¿Y tú crees que si ella sabe que paga... tiene el negocio? Son informales, doctor, son informales. Allá voy, Pablo, ya voy. Pero Ahora... generalmente la alcaldía de Bogotá los tiene censados a ellos y No, los pero obliga a registrarse. bueno, pero esa es otra película, pero ella que tiene una chacita que se ¿Eso es pone una y compra y venta de artículos? la respuesta es que no sería comerciante. Ahí tiene un establecimiento. El establecimiento. Ejerce la actividad de comerciante, pero no es comerciante. Ojo, ella tendría el establecimiento que sería la chacita. Estaría haciendo la publicidad, mostrándose como comerciante. Ahí cumple los 2 requisitos, pero está registrada en la Cámara de Comercio. Creeríamos en principio que no. Si estuviera registrada en la Cámara de Comercio, pues no va a estar ahí en el espacio público, ¿sí? O sea, si estuviera registrada en la Cámara de Comercio. Ahora, para la ley, o sea, si ustedes ven la norma, en la norma o es o no es. O
sea, no es que hay una clasificación de que son formales y que son informales, no. Esa clasificación se la ha dado la economía. Los economistas son los que han dado esa clasificación. Pero en temas de la norma, en temas legales, o es comerciante o no es comerciante. Dime, Mario. Profe, y entonces las cámaras de comercio, cuando uno se matricula, cuando uno paga la matrícula mercantil, tienen una figura que es inscribir el establecimiento de comercio. ¿Esta inscripción del establecimiento de comercio cabe ahí en ese artículo? Es decir, para que se entienda como comerciante tiene que estar inscrito el establecimiento de comercio. ¿O Son dos vale? cosas diferentes. Una Vale. cosa es que la persona esté matriculada como tal, la persona. Listo, Cuando la listo. persona se matricula en el formato, en el formulario, le preguntan que si va a registrar un establecimiento, porque la persona puede colocar que la dirección es la casa de la persona, ¿sí? Puede decir, sí, voy a registrar un establecimiento en tal dirección. O decir, no, no voy a registrar ningún establecimiento, pero la dirección de comercial va a ser tal dirección y es la misma de la casa. Y es válido, ¿ok? Entonces, cuando se habla de que esté matriculada en el registro mercantil, es que se haya registrado en la Cámara de Comercio la persona. Ahora, hay personas que ejercen el acto de comercio, pero como lo dice ahí el artículo 11, no tendrían la calidad de comerciante. Ahora, miremos el artículo 14. ¿Quién me lee el artículo 14? Y ahora hablamos de las consecuencias que podría acarrear las personas que ejercen la actividad del comercio sin ser comerciante. ¿Quién me lee el artículo 14? Yo, profe. Artículo 14. Personas inhábiles para ejercer el comercio. Son inhábiles para ejercer el comercio directamente o por interpuesta persona. Los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto de actividades mercantiles que tengan relación con sus funciones. Y las demás personas a quienes por ley o sentencia judicial se prohíba el ejercicio de actividades mercantiles. Si el comercio o determinada actividad mercantil se ejerce por una persona inhábil, esta será sancionada con multas sucesivas hasta de 50, hasta de 50, hasta de 50. Sí, decía 50.000 pesos, pero ya fue modificado por allá en el año 91, Yo 92. creo que está un poquito desactualizado. Y son, no, pero ya lo modificaron como en el 91. Son Listo. 17 salarios mínimos. Si ustedes Bueno. multiplican eso por el salario mínimo, 877.000 y pico, son 14.900.000 algo, casi 15 millones. Eso es lo que Listo. puede acarrearle de multa a la persona que ejerza el comercio sin ser comerciante. Una cosa es que realicemos ocasionalmente actos y otra cosa es ejercer el comercio. Por ejemplo, cuando ustedes van a la panadería, van a la tienda, van al supermercado, están haciendo un acto de comercio, pero ustedes no tienen la calidad de comerciante, ¿sí? No están realizando esa actividad como tal. Correcto. Ahora, Al igual, uno puede ejercer el comercio sin necesidad de tener establecimiento público y porque yo me puedo registrar en la Cámara de Comercio como comerciante y soy vendedora de tal producto y lo llevo a la empresa, a domicilio. Entonces, puedo ser vendedora sin estar registrada, sin tener Brandon. Señor. Lo que acaba de decir María Eugenia, ¿estaría en lo correcto o no? Yo diría que no, doctor. Pues Exacto, leyendo tiene la... toda la razón. Cuando se es comerciante, como lo dijimos hace un rato, tiene que cumplir los 3 requisitos. Ok, no es que si va a tener el establecimiento si quiere, no, la norma
lo establece como una obligación. ¿Ok? O sea, esa parte tiene que quedar claro. Que el establecimiento sea en la misma vivienda, eso es otra película, pero no es que lo está exonerando de establecimiento. El establecimiento puede ser en la misma casa y no pasa nada. Y es que la norma es clara en ese sentido. 3 requisitos puntuales y ya. Exacto. Y legalmente, o sea, en términos de ley, o la persona es comerciante o no es comerciante. Gracias por la aclaración. Pero doctor, no O habría sea, no es también- que sea comerciante a ratos o que a veces sí y a veces no. Como lo vimos en la definición del artículo 10, es un profesional que ejerce una de las actividades que la ley considera mercantil. Dime, Javier. Pues yo estuve en la Cámara de Comercio hace un par de meses y pues le dan la opción a uno para el tema del establecimiento de comercio, ¿sí? Porque pues fui a renovar una Cámara de Comercio. Esta empresa tenía una deuda sobre el establecimiento de comercio. Pues en la Cámara de Comercio lo que me dijeron fue, listo, cancele, y pues si no quiere seguir cancelando el tema del establecimiento de comercio, lo podemos hacer a un lado. Pero el Entonces, no, establecimiento, de pronto el que te lo dijo no es abogado, sino una persona que le dan un parlamento que se lo aprenda, ¿sí? Cuando tú analizas la norma y analizas el formulario que diligenciaste, en ese formulario debiste poner una dirección. Y esa es la dirección que se está tomando, que es donde está operando el comerciante, donde está funcionando el comerciante. Ahora, si quieres registrar establecimientos adicionales, es lo que te quería decir el funcionario, que eso es otra cosa. Pero no significa que pueda ejercer no es que pueda ejercer el comercio sin tener un sitio, un lugar donde lo puedan. Yo hice la pregunta porque yo por años fui comerciante, pero yo nunca tuve un establecimiento público, pero ante la Cámara de Comercio era comerciante porque yo vendía perfumes. Entonces Estaba matriculada, María Eugenia. Sí, señor, estaba matriculada. Entonces, si estabas matriculada, tú debías haber colocado una dirección, así fuera la de tu casa. Y Sí, se la de mi entendía casa. que ese era el establecimiento. Que Lo que no pasa es ibas a que- tener locales adicionales, eso es otra cosa. yo creo que uno duda, doctor, es cuando ya vas al pago, ¿no? O sea, porque me imagino que a María Eugenia le estará ocurriendo eso. Ella renovaba su Cámara de Comercio, pero no cancelaba por el establecimiento de comercio. Creo Sí, yo a mí, establecimientos o sea, adicionales. a mí me cobraban un impuesto total. En ese tiempo empecé pagando 25.000 pesos. Iba pagando así poco porque es sobre el monto de lo que uno venda. Es de acuerdo a lo que uno registre las ventas sobre No. tantos millones. No, es el activo. Es el activo, no tiene nada que ver con las ventas. No, sí, el activo de lo que tenga el negocio. Cuando tú vas a arrancar, tú dices, yo tengo tanta plata de activos para arrancar. Eso. O sea, uno es de acuerdo al capital que uno diga ahí que tiene, y entonces le van cobrando a uno y cada vez uno va yendo a renovar su matrícula. su matrícula. Entonces, las personas que ejercen la actividad del comercio sin ser comerciantes se exponen a esta multa. Yo sé que por aquí debo tener algún estudiante policía que no me ha preguntado, pero la 1801 del 2016 permite que se cobren otro tipo de multas adicionales. Y se le dio facultad para que, o mejor dicho, se impuso la obligación de que cuando las personas abren un establecimiento de comercio, tienen que ir al CAI, al del cuadrante
y hablar con el comandante, como ir a presentarse y decir, mira, acabo de colocar este establecimiento aquí, este local de tal cosa, tal, tal. Si no, entonces puede ir la policía hasta allá y pedirle la documentación, es decir, de que esté registrado en la Cámara de Comercio, de que dependiendo el establecimiento, si necesita ciertos permisos, los haya obtenido o por lo menos los esté tramitando. Si no cumple con eso, le imponen una multa creo que es la más alta, como la de 32 salarios diarios, 800, casi 900.000 pesos. Tipo 4. Código Nacional de Policía 1801. Sí, y Tipo 4. la norma, la forma de buscarle la comba al palo para la persona que apenas está empezando la actividad es el artículo 30 del Código de Comercio. La norma en el Código de Comercio me dice que cuando yo inicio la actividad, yo tengo un mes para ir a registrarme a la Cámara de Comercio. O sea, yo inicié, abrí el establecimiento y dentro del mes siguiente yo debo ir a registrarme, ¿ok? O sea que yo puedo iniciar primero la actividad y luego voy y me registro. Pero hay personas, muchísima gente, que ejerce la actividad del comercio, empezaron la actividad y nunca fueron, se le pasaron los 30 días y nunca fueron a registrarse. Esas son las que estarían ejerciendo el comercio sin tener la calidad de comerciante. Entonces, si llegara, por ejemplo, un policía del cuadrante al establecimiento, ¿cómo le probaría la persona que tiene menos de un mes? Una forma de probarle sería con el contrato de arrendamiento. Si el contrato de arrendamiento dice, bueno, empezó en tal fecha el contrato, tenga menos de un mes. Esa sería una forma de probar y con eso no tendrían por qué imponerle la multa que establece el Código de Policía. Y da para cierre. Dime, Egidio. Iba a decir algo, Egidio. Si no sería susceptible de una infracción, pero con el contrato de arrendamiento pues se puede demostrar el momento que se tomó el inmueble. Claro, eso para demostrarlo que tendría menos del mes de haber iniciado las operaciones, ¿sí? Pero el hecho de que de pronto no se divulgue mucho, no se especifique ese tipo de situaciones, no significa que no estén en la norma. O sea que el hecho de que ustedes vean muchísimos vendedores ambulantes o vendedores estacionarios, como le llaman en la vía, y que las autoridades, que en este caso están en cabeza de las alcaldías, ejerzan ese control, hagan cumplir la norma, eso es otro paseo, porque eso es algo pues que es antipopular. O sea, eso en vez de sumar, pues va en, digamos, todo lo contrario, a restarle al respectivo alcalde. Entonces, eso siempre ha estado. Lo único es que en la 1801 le están agregando eso de que toca la parafernalia de ir donde el cuadrante a decirle que está abriendo el establecimiento. Entonces, por ejemplo, si fuera una tienda, pongamos una tienda. Doctor, que me interrumpo. Ajá. Lo que pasa es que ya se suscribió entre Policía y Cámara de Comercio un convenio en el cual nosotros ingresamos a un link y verificamos la actividad comercial. Entonces ya no hay que notificar al comando de estación que se abrió un local comercial. ¿Pero eso cuándo lo hicieron? ¿Hace poco? Doctor, eso lleva como unos 8 meses más o menos. Ah, bueno, hace poco, porque la última vez que había visto un caso así, habrían abierto una cigarrería por allá en Cedrito. Y fueron allá, bueno, menos mal que tenían todo en regla. Pero dentro de lo que se exige para un establecimiento así como una cigarrería o una tienda, un pequeño supermercado, un mini market, no solamente está registrado en la Cámara de Comercio, hay que registrarse y pagar los derechos de Saico y Asimpro, así no tengas equipo de sonido, así no tenga parlante, así tengo un simple computador o un radio para escuchar las noticias, igualito hay que pagar Saico y Asimpro. Hay que ir a los bomberos para que emitan, para que hagan una visita y emitan un concepto de que el establecimiento tiene visible las salidas, que digamos no genera riesgo de un desastre y ese tipo de cosas.
la Secretaría de Salud respectiva a través del hospital de la localidad que le corresponda. Entonces le hacen una visita sanitaria al establecimiento y emiten un concepto. Siempre van a buscarle la comba al palo y le van a decir tiene que mejorar tal cosa, tal otra cosa y tal otra cosa. Pero si se inicia el trámite y llegara a la visita y tienen los trámites, no tendrían por qué imponerse ningún tipo de multa, de sanción. Ahora, cualquier persona ingresa a la página del RUES, rues.org.co, digita el nombre y va a aparecer si está registrado en la Cámara de Comercio, cuál Cámara de Comercio del país, y si está activo o no está activo. Cualquiera. Una pregunta, profe. Profesor. ¿En qué artículo está soportado los 30 días que yo tengo para realizar los trámites ante Cámara de Comercio? Creo que es el 30 del Código de Comercio, el 30, ya te digo. 31. 30 o 31, está entre el 30 y el 33. Perdón, profesor. Buenas noches. 31, el 31, dime. Profesor, es para hacer una precisión. Antes de hacer la inscripción en Cámara y Comercio, Cámara de Comercio. Se debe hacer, para poder abrir un establecimiento de comercio, se debe solicitar un uso del suelo al municipio o al distrito o donde se quiera abrir el negocio, se debe solicitar un uso del suelo y después, si aceptan ese comercio que usted desea desarrollar en cierta parte, debe inscribirse en Industria y Comercio. Eso es lo que digamos que le da a usted la fecha en que inicia sus labores como con el establecimiento de comercio. Después es que se hace en la inscripción en Cámara y Comercio. Cámara Pero antes de hay que Comercio. hacer esos dos pasos. Bueno, es probable que en muchos sitios lo hagan así, pero la verdad es que la mayoría de la gente hace al revés. Primero se registra en la Cámara y luego es que empiezan a buscar las otras arandelas porque depende del tipo de establecimiento que vaya a colocar la persona, dónde va a estar ubicado, digamos después qué restricciones habrían en el sector frente a la UPZ, porque la ciudad está, por lo menos Bogotá, está dividido en 20 localidades. Cada localidad tiene una subdivisión que se llama UPZ, que son unidades de planeación zonal, y de pronto ustedes verán, por ejemplo, yo vivo en la localidad de Teusaquillo, y en la localidad de Teusaquillo, en el sector de galerías, hay una UPZ donde está permitido establecimientos que pueden expender licor, o sea, discotecas, pero es solo esa UPZ, ¿ok? Pero no significa que entonces alguien que vaya a colocar un establecimiento en alguna de las localidades tenga necesariamente que hacer algún trámite de UPZ antes de abrir establecimiento. Que la reglamentación que haya en la UPZ frente a determinadas actividades es diferente para ejercer el comercio, porque hay muchas actividades donde la gente puede hacer la actividad a puerta cerrada, ¿sí? Digamos como de pronto podía haber dicho María Eugenia en su ejemplo hace un rato, que la persona podía estar realizando la actividad desde su casa sin que tuviera el sitio abierto al público y desde ahí estaba realizando la labor, como si fuera una fábrica, ¿sí? Y así hay muchísimos casos acá en la ciudad. Entonces, que lo ideal es como dice Giovanni, lo ideal, bueno, sería que primero se revisara la reglamentación de la respectiva UPZ, qué está permitido, qué usos permitidos hay en esa zona, como para después evitar inconvenientes. Pero cuando, digamos, se empezara a hacer para un simple establecimiento pequeño de alguien que no tiene un capital muy grande y empieza a hacer todo ese poco de vueltas, no termina registrando nada. Te lo digo por la experiencia, porque todo eso es desgastante. Todos esos trámites administrativos son desgastantes, primero. Segundo, si se contrata a alguien para que se los haga, le va a cobrar. Entonces después le va a salir más caro el collar que el perro. Y esos trámites, esa tramitología,
En algunas entidades ponen unas reglas, en otras entidades ponen otras. Por ejemplo, algunas van a exigir que debería iniciarse el trámite cuando ya está abierto el establecimiento, para ellos poder ir a hacer la visita, porque hay que... Ah, otra vez que me faltó ver la Secretaría de Ambiente. La Secretaría de Ambiente hay que hacer un trámite para los avisos, para los tableros, y hay que pagar por la publicidad. Entonces, por ejemplo, en la Secretaría de Ambiente tú no puedes ir a iniciar el trámite si ya no es abierto. Es lo mismo que en la Secretaría de Salud. La mayoría de las secretarías en Bogotá tú no puedes hacer trámites si no es abierto al público. Entonces, lo primerito que normalmente hace, y es lo que por lo menos el Código de Comercio exige, es primero registrarse, matricularse. Es lo primerito. Si no se matricula, no puede iniciar toda esa tramitología y toda esa parafernalia. Ahora, si ustedes hacen un sondeo en la ciudad y en el país, de todos los establecimientos y todos los comerciantes registrados en las diferentes cámaras de comercio que hay en el país, ¿cuántos tengan todo al día? No van a ser muchos. Porque cuando se mira toda la cantidad, por ejemplo, para una simple tienda, toda la cantidad de permisos que paga Saico Asimpro, que pedir la visita de sanidad, la vaina esta de la Secretaría de Salud, que pagar avisos, así no vaya a tener un aviso grande, porque dependiendo del tamaño, así va a ser el valor a pagar, y todas esas arandelas que bomberos y todo eso, la mayoría de las personas prefiere no hacer nada o hacerlo sin cumplir con todos esos requisitos legales. Ahora, que Doctor, eso lo una hacen para evadir. cadena lo haga porque le toca, porque si no le van a buscar el quiebre para fregarlos y van a tener el músculo económico para hacerlo, bueno, ya eso es otra cosa. Pero yo hablo del comerciante del más pequeño. O sea, pongamos el ejemplo, la tienda de barrio, ¿sí? Los locales que están en los barrios, en los sectores populares. No me refiero al comerciante grande, que tiene un establecimiento grande, que tiene una grande superficie. No, a eso no. Cuando hablo de comerciante, enfóquense más en el que está en la tienda, en el barrio, en esos locales. A eso son los que me refiero más. Dime, Buitrago. Pero eso lo hacen más que todo como por evadir impuestos. Eso es lo que yo he entendido, ¿no? No es necesariamente evadir impuestos, sino en la tramitología, lo costoso que sale muchas veces contratar a alguien que le haga todo ese pocotón de vueltas, porque piden muchísimos requisitos, muchísimas cosas y hay que hacer pagos, y a veces los pagos no es que sean mucho el valor, sino la cantidad de trabas que le ponen. Y te permiten la mayoría, no ahora por la pandemia, desde hace rato, permiten hacer los trámites virtuales, que tú lo puedas solicitar por internet y todo ese tipo de cosas. Pero te ponen una cantidad de trabas y de arandelas. No sé si será de pronto los funcionarios para demostrar que están haciendo el super trabajo y que tienen los controles y tal. Pero eso lo que hace es que desanima a la gente. Entonces no es tanto por evasión de impuestos, sino es tanta, digamos, como ponerle tantas exigencias, tantos requisitos. No digo de que debe ser la ley de la selva, no digo eso, pero cuando la persona, el pequeño comerciante, empieza a ver toda esa cantidad de vainas, y eso que no he hablado de las obligaciones, cuando veamos que tiene que tener contabilidad, y tener contabilidad significa pagarle un contador, para que el contador le haga la contabilidad. Y ahorita este año la DIAN impuso la facturación electrónica, donde apenas el comerciante factura, de una vez le llega en línea la declaración de esa facturación a la DIAN, y así hay un mayor control sobre la evasión de impuestos. ¿Sí? O sea, una cantidad de arandelas para el que realiza la actividad de comercio. Por eso ser comerciante, o sea, quien ejerce el comercio, es un verdadero profesional. No es que la persona llegó porque estaba desparchada, porque no tenía más nada que hacer y se metió a ser comerciante, como ocurre mucho. He visto muchos esos casos. Ese realmente no es el comerciante. De pronto Brandon Parra me dirá si voy a decir mentira con el ejemplo que voy a poner. La cantidad de establecimientos, de tiendas que hay en los 7 departamentos de la costa, sacando San Andrés, los 7 departamentos de la costa, la mayoría son de paisas, de antioqueños y santanderianos, pero la mayoría son antioqueños. Entonces, Total.
Total, y están, y están cuando uno comprando mira todas las fincas. que llegan y Sí, eso sí empiezan lo con un sabía. pequeño establecimiento. Empezaron con un pequeño establecimiento y trabajan duro. A las 6 de la mañana ya uno ve que la tienda está abierta y son las 10, 11 de la noche y todavía está abierta. Y a los 6 meses ya ve el negocio más grande. A los 2 años ya tiene tremendo supermercado. Entonces, ¿qué puede uno mirar de esa persona? Esas personas llevan el comercio en la sangre. O sea, realmente lo hacen por vocación, porque les gusta. No es porque les tocó por las circunstancias, porque quedaron desempleados. No, lo hacen porque les gusta. O sea, lo hacen por vocación. A eso es lo que me refiero con un verdadero comerciante. No es lo mismo cuando, por ejemplo, liquidaron Telecom y muchos de los ex trabajadores les dieron una indemnización y le dieron una platica y les dieron una capacitación en el SENA y vayan y creen empresa. ¿Ustedes creen que esas personas realmente iban a ser comerciantes? Si siempre habían hecho un trabajo de escritorio, llegar a analizar mercados, a mirar qué tipo de actividades podían montar y entender cómo funciona el mercado y que siempre van a haber altibajos y cómo a las épocas de crisis volver las oportunidades. O sea, eso todo el mundo no va a tener el palito para eso. O sea, todo el mundo no va a tener la capacidad de poder ejercerlo. Y por eso ustedes, así como el ejemplo que les dije de la gente que salió de Ecopetrol, de Telecom en el 2003, montaron un negocio y al poquito tiempo lo terminaron cerrando. ¿Por qué? Porque no estaban capacitados, no tenían la vocación para ser comerciante. Entonces, ser comerciante no es fácil, ni en este ni en ningún país. Pues nosotros despotricamos de acá porque nosotros vivimos acá y somos de acá, pero el comerciante debe ser igual en todos lados. O sea, siempre el comerciante se va a quejar. O cuando ustedes van a escuchar que el comerciante diga que le está yendo súper, así tenga las ventas más altas. ¿Cuándo? De casualidad, aquí en este curso hay algún comerciante Muy en poco. este momento. Siempre van a estarse quejando. Siempre van a decir que las ventas están caídas, que las ventas están mal. Y en Siempre. esta época más. Sí, pero hay muchos comerciantes que son Pero hábiles sí. y vienen y buscan, si vendían una cosa, dejan de vender eso y empiezan a ver la oportunidad en otro lado y se van por otra línea del mercado, pero no se quedan ahí como que, entonces, si vivía tenía una discoteca o un bar, entonces con este tema del coronavirus, quién sabe cuánto tiempo va a durar, entonces, la culpa es del gobierno que no nos permite abrir con protocolo, tal. No, el comerciante tiene que ser proactivo, o sea, tiene que ver, bueno, buscarle la comba al palo, si no puedo hacer esto, entonces cambio la estrategia, cambio mi línea de negocio, cambio el modelo, me vuelvo innovador. Algo que siempre... Vender tapabocas. Claro, por ejemplo, algo que Geles. el Es analizar el comerciante... mercado y buscar la mejor oportunidad. que el comerciante siempre va a hacer es que va a hacer y tratar de ser innovador. Ojo con lo que estoy diciendo. Un verdadero comerciante va a ser innovador. No es que va a repetir lo que están haciendo los demás. Entonces está de moda Escuche, ahorita Wilman, escuche. está de moda ahorita vender los trajes antifluidos, entonces voy a comprar para vender trajes antifluidos. No. O sea, no estoy diciendo que esté mal. Simplemente que un verdadero comerciante va más allá y trata de anticiparse y de ver lo que quizás todavía las otras personas no han visto, ¿sí? En algún momento se volvió, digamos, la moda empezar a habilitar algunos parqueaderos de las ciudades como canchas de fútbol sintético, de fútbol 5 y fútbol 7. Me imagino que eso lo han visto, ¿cierto? Que empezaron a proliferar. Entonces la cuestión no está tanto en que alguien quedó desempleado, necesita una fuente de ingreso. Bueno, voy a montar un negocio, veo que están de moda las canchas sintéticas, entonces yo voy a montar una en tal parte. Normalmente el comerciante trata de tener una visión más allá que el resto de las personas. Un buen comerciante. ¿Ok? Entonces, retomando, cuando nosotros miramos,
que estas personas que ejercen el comercio están expuestas a que se les imponga una sanción, una multa. Que ustedes vayan y miren cuánto le imponen la multa, pues va a ser muy poquito, porque realmente es un tema que no es popular, ¿sí? Perseguir a las personas que traten de ejercer la actividad de comercio sin cumplir lo que exige la norma, y más ahora en época de pandemia, cuando está de moda, bueno, siempre ha estado de moda, pero ahorita se va a imponer más el rebusque. El rebusque no necesariamente va a ser ser comerciante. Ser rebuscador no es sinónimo de ser comerciante, ¿ok? Porque de pronto podemos pensar, bueno, la persona que vive del rebusque. Sí me hago entender cuando hablo del rebuscador, del que vive del rebusque. Sí, doctor. Sí, doctor. Los aguacates. Claramente. Entonces, Los que hoy venden aguacate, mañana venden plátano y así. Exacto. Entonces, la persona que va a ejercer el comercio debe tener en cuenta que debe cumplir con los 3 requisitos del artículo 13. Pero además de eso, el artículo 19 nos menciona que tiene unas obligaciones el comerciante. A ver, ¿quién me ayuda leyendo el artículo 19? Obligaciones del comerciante. Yo quería aportar algo, doctor. La problemática del comercio se genera más en estos momentos, es en la propiedad horizontal, nos damos cuenta. Primero que todo porque pues son conjuntos que están construidos únicamente para residencias. Y en este momento, si uno va y pues no sé, los que vivamos en propiedad horizontal, vemos de que en los apartamentos hoy en día están montadas tiendas, droguerías, hasta panaderías he visto, ¿sí? Y no cumplen con todos los requisitos de ley, ¿no? Era un aporte que quería dar cuando estábamos hablando de eso. Y pues otro aporte es que este tema va enfocado también a todos nosotros. ¿Por qué? Porque en un futuro, de aquí cuántos vamos a montar una oficina de abogados. Y pues vamos a tener que inscribirnos en Cámara de Comercio. Entonces esto está muy enfocado también hacia un futuro, pues, de los futuros abogados. Exacto, pero eso te lo voy a contradecir mañana. Hoy no alcanzamos. Mañana cuando hablemos de los actos que no son de comercio. ¿Ok? Tenga ahí en el tintero la cuestión para que mañana hablemos de eso, porque esa parte es importante. Ah, bueno, doctor, listo. Listo, ¿quién lee el artículo? 19. Artículo 19. Obligaciones de los comerciantes. Es obligación de todo comerciante, primero, matricularse en el registro mercantil. Segundo, inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad. Tercero, llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Cuarto, conservar con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades. Quinto, denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles. Y sexto, abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Ok, entonces si miramos la primera, pues que ya la habíamos visto en el artículo 13, que es matricularse en el registro mercantil, o sea, en la Cámara de Comercio. La segunda, que cuáles son esos actos o documentos que la ley exige. Por ejemplo, si el comerciante es una sociedad y la sociedad cambia de representante legal. Entonces, al cambiar de representante legal, se debe expedir un acta donde se hace el nombramiento de la otra persona, y ese documento debe llevarse al registro mercantil, debe quedar inscrito en la Cámara de Comercio. Eso por algo que se llama el principio de oponibilidad de los actos del comerciante. Voy a escribirlo aquí en el chat. Aquí en el chat de Zoom. Oponibilidad, que es el principio de publicidad de los actos del comerciante. Es decir, una vez se inscriben, se registran esas actuaciones, pueden ser sujetos de
objeción o de oposición por los terceros, dentro de los 5 días posteriores al respectivo registro. Entonces, esos actos o documentos que la ley exige que debe registrar el comerciante. Entendiendo comerciante no solo la persona natural, también la persona jurídica. La otra obligación, llevar contabilidad. O sea, no es una recomendación, no es si el comerciante quiere, es una obligación. ¿Qué sucede si el comerciante no cumple con la obligación de llevar contabilidad? Pues va a tener seguramente unas consecuencias ante la visita de la Dirección de Impuestos y vean que no lleva la contabilidad como debería llevarla. O como lo veremos en clases posteriores, más adelante, que pueda incluso tener lo que se considera una doble contabilidad. O sea, que hayan 2 asientos de una misma operación. Entonces no se sabe cuál es la real. ¿Ok? Otra obligación es conservar la correspondencia, guardar la correspondencia. Esta obligación de guardar la correspondencia es por 10 años. Imagínense ustedes que de pronto si el comerciante no tuviera la obligación de guardar la correspondencia y un ex trabajador ya cuando esté en edad de solicitar su pensión no le aparezcan algunos pagos de su seguridad social, de los aportes a pensión, y entonces si el comerciante, si el empleador no tenía los respectivos soportes de esos pagos, lo más probable es que pierda esas semanas y que no se las tengan en cuenta para su pensión. Entonces, por eso hay una obligación de los comerciantes de guardar la correspondencia. Antes era por 5 años y ahorita la ley, como en el 2012, 2014, lo amplió hasta 10 años. Ahora, muchos optan por digitalizar la información, hacer un backup. Digitalizarlo, guardar los archivos en formato PDF y tener pues los respectivos respaldos por si de pronto necesitan más adelante alguna documentación que haya sido, digamos, responsabilidad de ellos, ¿ok? Otra obligación que ahí aparece para algunos en el código como que ya está derogada, que es la número 5, el numeral 5, que era informar sobre la insolvencia. Entonces estaba dentro de esas obligaciones que cuando se encontraba en problemas económicos y que necesitaba iniciar un trámite de insolvencia, entonces debía avisar para que quedara en el registro mercantil. Sigue funcionando todavía, solo que ahorita en la 1116, cuando se inicia el acuerdo o se inicia el trámite para lograr un acuerdo de reorganización empresarial, pues al hacer la solicitud se está cumpliendo con este numeral, que es informar esa insolvencia, esos problemas económicos para la prestación del servicio. Iniciar un trámite de insolvencia no significa que el comerciante se quebró, que quedó sin plata, no significa eso. Es buscar una renegociación de sus obligaciones con los acreedores. Entonces, en esa renegociación puedan los acreedores permitirle unos descuentos, unas nuevas facilidades para que pueda seguir funcionando, para que pueda seguir trabajando ese comerciante, ya que es un profesional, ya que es lo único que sabe hacer y pueda ir pagando. Porque si alguno de los acreedores va y le aplica un embargo y le quita la administración de su negocio, entonces, si la persona como es profesional y vive de eso y le quitaron la administración, entonces pues queda de brazos cruzados y mientras se paga una obligación, los otros entran entonces ahí en el remanente a esperar a hacer la cola, a esperar que haya plata para que les vayan pagando. Entonces, la idea de la insolvencia, de esa reorganización empresarial, es buscar una renegociación de ese comerciante con los acreedores. Lo que ustedes han escuchado en estos días que están haciendo las aerolíneas en todas partes del mundo, no solamente Avianca. Pues que Avianca fue y se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras del Estado de Nueva York
que es el mismo trámite de insolvencia de la 1116 acá. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus acreedores son empresas americanas, entonces pues necesita renegociar bajo las reglas del estado de Nueva York. Ahora, no es la primera vez que Aviancas entra en este régimen de quiebras del estado de Nueva York. Ya es la segunda ocasión que en la historia reciente la aerolínea ingresa a eso. Hasta el momento, la vez pasada le fue bien y pudo salir a flote de esa situación. Entonces, cuando el comerciante tiene esos problemas, informa sobre la insolvencia. Y el numeral 6 del artículo 19 nos muestra también cómo otra obligación que tiene el comerciante dice abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Es decir, debe evitar la competencia desleal. Y para eso es importante que tengan claro algo. El comerciante compite, y compite, creo que lo mencioné en clases anteriores, el comerciante compite con dos situaciones, con precio y calidad. ¿Ok? Nosotros cuando tenemos, digamos, una oferta abundante del mismo bien, el consumidor tiene la opción de mirar y comparar cuál de esos comerciantes puede de pronto llenar más sus expectativas, teniendo en cuenta el precio, teniendo en cuenta la calidad, las condiciones de pago, lo que quieran ofrecerle, ¿ok? Entonces la competencia está bien, pero la competencia debe ser una competencia sana dentro de los márgenes que establece la norma. Es decir, que compita sin afectar al otro comerciante. Puede competir sin demeritar el producto del otro comerciante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, tengo una pregunta. Es que yo sí tengo una inquietud. El doctor sabe qué diferencia hay entre o sea, cuando una empresa se va a quiebra, ¿también le pueden llamar concordato a eso? No, en el año 71, cuando se pidió el código, se hablaba de que los procedimientos mercantiles eran el concordato y la quiebra. Y el concordato era lo que hoy conocemos, muy similar a lo que hoy conocemos como esa reorganización. O sea, como que el comerciante llegara a acuerdo con los acreedores para renegociar esas deudas. Si no podía cumplir o si llegando a un acuerdo, celebrando un concordato, lo incumplía, entonces se iba a la quiebra. Y en la quiebra era no puede ejercer más el comercio y se le rematan los bienes que tenga. Se le quitan y se le rematan para pagar a los acreedores y hasta donde alcanzó se pagó. Y se da un periodo de interdicción, es decir, de no poder ejercer el comercio como una especie de castigo por haber llegado a esa situación. Luego, en el año 95, ya se habló del concordato preventivo. En el año 99, en la 550 ya cambia y se habla de los acuerdos de reestructuración empresarial. Y luego en la 1116 se cambia el término de acuerdo de reestructuración por reorganización empresarial. En el 95, perdón, se cambió el término quiebra y se habló entonces ya de liquidación judicial, de ahí para acá. Gracias, Quiebra doctor. es un término, digamos, que se utiliza en el común como para decir que la persona quedó cesante, quedó sin las posibilidades de poder cumplir con sus obligaciones, ¿sí? Que no tiene recursos económicos. Pero cuando hablamos de insolvencia, no es que la persona necesariamente llegó a ese estado. Tiene dificultades para cumplir con sus obligaciones y entonces tiene que negociar con los acreedores para poder tener un respiro de que no le embarguen y poder pagar. Mientras va pagando, va a poder ejercer el comercio.
porque como es un comerciante, es un profesional, lo único que sabe hacer es eso. Entonces, si queda sin la posibilidad de ejercer esa actividad, ¿cómo recibe dinero para poder cumplir con las obligaciones? ¿Sí se dan cuenta? O sea, que todo es un engranaje. Si los acreedores les interesa que el comerciante les pague, pero los acreedores, si empiezan a embargarlo, entonces peor, porque menos posibilidades van a tener de recuperar la suma de dinero y llevando a la persona a que deje de ejercer la actividad del comercio, no van a lograr necesariamente que se les pague las acreencias. Al final eso es lo que se busca con esas figuras. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Sí, profe. quería preguntarle en la persona jurídica, ¿quién tiene la condición de comerciante, el representante legal o el dueño de la empresa? Ninguno de Pues los dos. teniendo en cuenta que el representante... Ah, ninguno de los dos. Ninguno de los dos, porque si te vas al artículo 633 del Código Civil, te va a definir que la persona jurídica es un ente ficticio capaz de contraer obligaciones y ser sujeto de derechos. Entonces, como tal, esa persona jurídica, ese ente ficticio, es el que va a ser el comerciante. Que quienes sean los socios van a tener también la calidad de comerciante, pero ellos no van a ejercer la actividad directamente, la hacen a través del representante legal. Pero el representante legal no es que sea comerciante, el representante legal es un empleado que está haciendo las actuaciones en representación de esos socios que integran la sociedad. Fue como un Ok. trabalenguas, ¿cierto? Pero tranquilo que en las clases que vienen, donde vamos a hablar de las sociedades, va a entenderse un poco más. Vale, profe, Doctor, muchas gracias. y cuando está en insolvencia económica, el gobierno le da o sea, ciertos beneficios con los impuestos y todo para que, o sea, ahí también se acoge como a unas garantías que tiene la ley para que se pueda recuperar. Y los bancos le dan, o sea, tienen beneficios, le dan ciertos El beneficio es que el beneficio que el Código Civil tiene una prelación de crédito, se llama. O sea, quienes se le tiene que pagar primero, en segundo lugar, de 0, cuarto, quinto y sexto. Entonces, el Código Civil establece prelación de créditos. En el primer orden están las acreencias tributarias, o sea, primero se pagan los impuestos. Segundo orden, después de los impuestos vienen los trabajadores. Tercer orden, vienen los acreedores con garantía real, o sea, las hipotecas, las prendas. Cuarto orden, las acreencias sin garantía real. En el quinto orden vienen las acreencias quirografarias, los pagarés, las letras de cambio, la factura, y en el sexto orden, las demás acreencias. Entonces, el beneficio que se estableció desde la ley 222 del 95 fue que cuando el comerciante entraba en este trámite de insolvencia para tratar de permitir que saliera a flote, se cambiaba el orden de esos créditos. Entonces, primero no se va a pagar los impuestos, sino que vamos a pasar a los trabajadores al primer lugar y los impuestos en segundo lugar. ¿Por qué? Porque es de sentido común que si el comerciante no le puede pagar a los trabajadores, pues no va a poder ejercer su labor como comerciante. Y si no ejerce su labor, pues no va a poder pagarle ni en los impuestos, ni va a poder pagarle a los acreedores. ¿Ok? Cualquiera que sean los acreedores que tenga. Entonces, esa es la excepción. La regla general es la del Código Civil. Primero impuestos, segundo trabajadores, luego tercer lugar acreencias con garantía real, el cuarto lugar acreencias sin garantía real, quinto lugar las acreencias quirografarias y en el sexto las demás. Pero la única excepción donde se modifica, que los trabajadores quedan por encima de los impuestos, es cuando se está en un trámite de insolvencia. ¿Ok? Gracias, doctor.
Bueno, nos vemos entonces mañana. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, Bueno, Doc. doctor, una feliz Muy noche, que amable. esté bien. Doctor Larios. Luego, compañeros.